Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las carreras del departamento después de 14 años que estamos ya con ustedes y que es un placer todos los domingos encontrarnos bien temprano y desde ya hace unos años en nuestra versión de YouTube en Conversaciones Integradas para que allí nos encuentren los días que quieran, cuantas veces quieran y en el momento que más cómodo les sea poder interiorizarse de las temáticas de Integrados. Hoy estamos con la gente de trabajo social con un tema muy interesante que tiene que ver con la intervención del trabajador social y la violencia de género. Vamos a estar hablando de un tema que lamentablemente es cada vez más escuchado, cada vez más abordado y en los diferentes países que vamos a estar componiendo hoy, investigando en el programa, seguramente iremos dando cuenta de estas realidades. Así que quédate ahí, en un ratito ya te presento a nuestras invitadas, que son las que saben y las que hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. Como siempre les digo a todos nuestros oyentes que nos siguen domingo a domingo, estamos en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1 en www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo donde vayas y a través de los dispositivos podés bajarte la app de Radio Universidad para que siempre vaya con vos. Después en YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM, allí tenés acceso a todos los programas de este ciclo 2025 y de los ciclos anteriores y sobre todo tenés acceso a material si fue de interés la temática para que puedas seguir profundizando, además de conocer a nuestros invitados, invitadas y de conocer sus currículums completos. Y Facebook, Instagram o Twitter o X nos buscás como Integrados RU. Gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años y a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad por el cual hacemos este programa. Saludo a todo el equipo de Integrados, Diana García en la producción general, Mariano Giacometti, Mariana Beccaria, Valeria Weston y Agustina Celia en la producción. Colabora con nosotros también Angélica Álvarez y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Mi nombre, Florencia Romano, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad y en YouTube cuantas veces quieras, los días que quieras. Empiezo a recorrer y a conocer junto a ustedes a nuestras invitadas del día de hoy, a la cual les agradecemos muchísimo, es un placer para nosotras que puedan estar hoy en este programa y como siempre digo, agradecer el espacio para que desde los diferentes países de nuestras invitadas podamos estar en este horario todos juntos y además la predisposición, ¿no? Como siempre decimos, nuestros invitados que son expertos, investigadores en la temática que puedan compartir con nosotros sus conocimientos, siempre es un placer y está de más, no está de más, mejor dicho, agradecerles estos minutos. Comenzamos visitando, mejor dicho, presentando desde nuestra casa, además de a nuestra invitada del día de hoy, a Federico Campos, como siempre, que es el coordinador de la carrera de Trabajo Social, perdón, en nuestra universidad, es licenciado en Trabajo Social y en Comunicación Social con diplomatura en ESE y formación de gestión en discapacidad, es docente y es coordinador de la licenciatura en Trabajo Social de nuestra casa. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, un gusto nuevamente estar con todos y todas ustedes y bueno, agradecido también de el tamaño de debate que tenemos hoy y las invitadas que tenemos seguramente vamos a intercambiar mucha actualidad. Seguramente y así será. Gracias, Federico. Gracias. Recibimos también desde nuestra casa a Nancy Mujica. Ella es licenciada en Trabajo Social, miembro del equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Matanza, coautora del libro Las transformaciones en la dimensión instrumental de las intervenciones profesionales del trabajo social en la región del área metropolitana de Buenos Aires. Aquí lo conocemos como el AMBA, en tiempos de pandemia y recientemente participó del Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Nancy, un placer recibirte, muy bienvenida. A ver, Nancy, estás silenciada, a ver. Ahora sí. Ahí está. Sí, muchas gracias.
Un placer, gracias por estar con nosotros hoy. Desde Colombia recibimos a Andrea Mireya Jiménez Pinzón. Es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, es magíster en Desarrollo Educativo y Social y trabajadora social. Posee experiencia en educación superior, investigación e intervención psicosocial. Actualmente es docente de la Universidad de La Salle en el Departamento de Estudios Sociales, investigadora en proyectos orientados a violencias basadas en género, violencias interrelacionadas, infancia, migrante, justicia y violencia política. Es coautora de diferentes artículos y autora del libro Tortura y subjetividad política, entramado de la violencia en América Latina. Andrea, un placer recibirte. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a Federico, un gusto estar acá. Muchas gracias. Un placer, Andrea. Desde España recibimos a Yolanda García Vázquez, es doctora en Integración Económica y Desarrollo Regional por la Universidad de Santiago de Compostela. Es máster en Psicoterapia por el Instituto Universitario de Psicología Dinámica, máster en Sociedad de la Información por la Universidad Abierta de Cataluña y licenciada en Trabajo Social. Es profesora de Trabajo Social e integrante del Grupo de Investigación Salud, Sexualidad y Xenofobia de la Universidad de Vigo y es coautora de diferentes artículos acerca de la temática. Yolanda, bienvenida. Bienvenida, un placer poder participar con todos y con todas ustedes y también pues dar las gracias a la organización y poder debatir pues en este tema tan interesante y a la vez preocupante, ¿no? Como es la violencia de género. Gracias, Yolanda. Sin duda ahora nos vamos a meter en este ámbito que realmente preocupa y que me parece que estos espacios siempre son fructíferos para poder visibilizar y hablar de estas temáticas. Vamos a recibir desde nuestro país hermano, aquí muy cerquita desde Uruguay, Carla Calce Gianotti, es candidata a doctora en Ciencias Sociales, máster en Servicio Social y licenciada en Trabajo Social. Posee especializaciones en Trabajo Social Forense, Políticas Públicas y Justicia de Género, Trabajo Social Familiar y en Técnicas para la Investigación de Femicidios. Es coordinadora académica del Diploma de Intervención Familiar del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de la República e integra el área académica Estudios sobre Infancia y Adolescencia, la red temática de género, el área de género también y participa en la plataforma de infancia y adolescencia del Uruguay. Se desempeña como subdirectora del Departamento de Pericias Sociales del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y es autora de muchísimos artículos acerca de esta temática. Carla, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un gusto participar. Les agradezco mucho por la invitación y por la oportunidad de compartir esta instancia con ustedes sobre esta temática. Muchas gracias. Carla, el placer es nuestro y una vez más agradecerle a todas la presencia en el programa de hoy. Vamos a, como siempre hacemos, Federico, si te parece, a simplemente contextualizar un poco acerca de la violencia de género, que sabemos que es un tema preocupante, como decíamos al comienzo, que, atraviesa diferentes aspectos de la vida de una persona, pueden ser experiencias sumamente personales o puede ser que pasen en un seno familiar, a un conocido, a un amigo, a una persona allegada a nosotros, a un compañero o compañera de trabajo, y sobre todo que puede pasar en cualquier instancia de la vida, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viendo es que no es que decimos, bueno, llegamos a una edad, listo, nunca voy a ser objeto de violencia de género o demás, sino que puede pasar en diferentes circunstancias de la vida y lamentablemente también lo vemos con gente adulto y adultos mayores cada vez más. Así que es un tema que me parece sumamente abordar desde las primeras infancias. Federico, sé que también en la ESI es algo que se le da muchísima importancia y también me parece que por la poca experiencia de la temática, que me declaro una neófita en esta cuestión, como muchos otros que nos estarán escuchando, pero sin duda estoy segura que vamos a apuntar siempre a la prevención, ¿no? A lo ideal de que estos casos no sucedan. Obviamente que una vez que estamos en ellos hay que trabajar y hay que intervenir, pero me parece que el foco en esto de las primeras infancias siempre está puesto a tratar de erradicar de alguna manera estas situaciones. Gracias, Florencia. Sí, coincido completamente con tu introducción. La verdad que es
podemos estar para 5 o 6 programas, la verdad que hay mucho para hablar al respecto. Primero es importante como, bueno, hacer una pequeña introducción de, bueno, qué entendemos por violencia de género, que para quienes nos estén escuchando y por ahí no estén tan interiorizados en cómo la definimos, bueno, que hay distintos tipos de poder de ejercer la violencia de género, de sufrir la violencia de género. Está la violencia física, violencia verbal, violencia económica, está la violencia simbólica. Hay muchas violencias que están las más visibles, pero también están las más por ahí invisibilizadas, ¿no? Que por ahí está esta violencia simbólica, violencia laboral, acoso callejero. Se puede manifestar de diferentes formas los diferentes tipos de violencias. Y es importante, ahora estamos, por ejemplo, desarrollando una investigación sobre la percepción que tienen los varones que se autoperciben cis, heterosexuales, que cómo perciben la violencia de género en los jóvenes varones que asisten a clubes deportivos, ¿no? Y en las primeras, porque creo que siempre pensamos en los feminismos, en las luchas que la verdad que aprendimos muchos, quienes no nos autopercibimos como mujeres y disidencias, aprendimos mucho de toda esa lucha, ¿no? Que encomiable que vienen desarrollando, pero ¿qué hacemos y qué hacen los varones, ¿no? También en esto de tratar de interpelarnos en esos micromachismos que a veces se invisibilizan dentro de un chiste, dentro de un humor, en los grupos de pares, donde se va construyendo esas masculinidades que después terminan invisibilizándose determinadas violencias. Y a veces, me pasó también incluso en lo personal, eso de poder interpelarnos y poder identificar esos privilegios que tenemos como varones, tiene sus costos, ¿no? Entonces, esto de, bueno, poder decir, bueno, me voy de este grupo de WhatsApp, y eso implica por ahí distanciarte de ciertos seres queridos, porque a veces me contaba una vez un joven varón, ¿no? Me fui de un grupo porque empezaron a compartir fotos de una compañera sin su consentimiento. Bueno, eso es una manera de poner un freno. Esto de hablarlo en la familia, decirle a un amigo, che, te fuiste, la verdad que cualquiera la que te mandaste. Entonces, si seguimos callando, si seguimos reproduciendo y no visibilizando estas violencias como varones, desde lo planteo también desde mi lugar, por más que luchas que hagan las mujeres, si no nos comprometemos también los varones, va a ser muy difícil y más en estos tiempos, ¿no? Donde por ahí tenemos un Estado nacional que invisibiliza, vacía de contenido políticas tendientes a la prevención y a la promoción del género y la prevención de la violencia de género. Entonces, más en estos tiempos donde más hay que hacer hincapié en lo micro incluso, y después, obviamente, dar el debate en lo macro. Sí, ya van quedando algunas, yo siempre voy anotando palabritas de los que van diciendo algunos conceptos, ¿no? Diferentes tipos de violencia, que es muy importante, ¿no? Para tener en cuenta que, obviamente, como bien decía, si caemos en el lugar común de, bueno, hay cosas que se ven, que se notan, ¿no? Hasta físicamente, pero tantas otras que apelan a la psiquis, que apelan a la desvalorización, que son invisibles para el afuera o para alguien que comparte, que solo vivencia y angustia a la persona que lo vive, ¿no? Así que eso también, que quede claro que son tipos de violencia, aquella que no se ve. Esto que decís, que no solo tiene que ver hablando de hombres o mujeres, sino que tiene que ver con un cambio
de paradigma, un cambio social, y cuánto hacen a eso las políticas públicas, ¿no? Me parece importante también allí el tener un rumbo bien marcado hacia el cual ir y en el que todos estemos de alguna manera de acuerdo o sepamos qué hacer, ¿no? Eso sería fundamental, un idealismo que, bueno, en algún momento será posible, ¿por qué no? Si no, ninguno de los que están aquí presentes seguiría escribiendo, luchando, investigando, si no lo creyera posible, ¿no? Así que eso me parece siempre lo rescatable y lo positivo. Nancy, levantaste la mano, te doy la palabra. Sí, levanté la mano en principio porque ya se iba delineando un poco la definición de lo que entendemos por violencia de género, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta porque ha sido un largo proceso de esclarecimiento y visibilización para que sea comprendida esta problemática específicamente como un problema social. Yo creo que esa es una base que todos y todas tenemos que conocer, porque si hablamos de un problema social, bien ustedes acá relacionaron con la importancia de las políticas públicas y el tema de la intervención específica para este tipo de cuestiones. Entonces, partimos de decir que la violencia, en este caso la violencia de género, es un problema social porque se basa en un sistema que está instalado de tipo sociocultural, que de por sí ya genera esas condiciones de igualdad entre varones y mujeres. También decir, donde por supuesto que se le asigna un valor superior a los hombres por sobre las mujeres y subordinación de las mujeres, y estos binomios de desigualdades de poder también se dan en otras modalidades de violencia. Ustedes hablaban también de niños y niñas y de personas mayores, lo que podemos poner bajo el gran paraguas de lo que denominamos la violencia doméstica, ¿no? La violencia doméstica específicamente también incluye el maltrato infantil, el maltrato niños, niñas y adolescentes, el maltrato de las personas mayores y esta violencia de género, el maltrato a las personas que portan algún tipo de discapacidad, y en todos estos tipos de violencia el patrón es esas cuestiones que generan la desigualdad y que en algunas situaciones está normativizada, así como algunos de esos tipos de violencia. Por eso es tan difícil detectar para las personas si están sufriendo una situación de violencia, porque este tema de la desigualdad y de ciertos tratos que están estructurados precisamente en esas cuestiones muchas veces se invisibilizan. Nosotros en Argentina tenemos una ley muy importante que es la ley 26485, que es una ley de género donde las personas oyentes que nos están escuchando pueden dirigirse, porque ahí explicita muy bien de qué se trata la violencia de género y habla de todos los tipos de violencia, nombra sus indicadores, y desde el año pasado se incorporó la violencia digital, que así como hablaba Federico de estos tipos de violencia, que a veces también es la violencia simbólica, que forma parte de la estructura de la violencia en general, la violencia digital. Hoy en día tenemos mucho, en mi experiencia, el trabajo con denuncias, ha aumentado el ejercicio de la violencia digital, que es la que se da a partir de los dispositivos, a partir de la publicación de fotos, a partir del ingreso a redes sociales de la víctima. Entonces hay que estar muy atentos y atentas a ese tipo de violencia que hoy está un poco portando los otros tipos de violencia, la violencia psicológica en particular. Bien, interesantísimo esto último que trajiste, Nancy, lo de la violencia digital y sobre todo esto que decías al comienzo, ¿no? Ya entenderlo como un problema social nos hace pararnos desde una mirada también que merece ser revisada por las políticas públicas y por todos. Yolanda, voy contigo en un segundito, después con Carla. Antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la 89.1, en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar. Nos escuchan en vivo y si no, después van a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen acceso a todo el material, al programa de hoy y a todos los del ciclo 2025 y ciclos anteriores, donde también van a encontrar muchísimos programas relacionados con la violencia de género que estamos conversando hoy y con otras carreras también del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hoy estamos dialogando con la gente de trabajo social acerca del trabajo social y la intervención en violencia de género y estamos definiendo los tipos de violencia, estamos definiendo una
a la violencia de género como una problemática social que requiere políticas públicas claras y de los diferentes tipos de violencia. La más conocida puede ser la violencia doméstica, y recién Nancy traía a cuenta esta violencia digital que hoy en día, más que nunca, con las redes, no solo de niños, niñas, adolescentes, sí quizás hay que tener más cuidado allí porque son los más vulnerables en poder quizás detectarla, pero le puede pasar en todas las instancias de la vida. Yolanda, voy contigo. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, a mí me gustaría apuntar algo más sobre lo que nos ha aportado Federico y nuestra compañera Nancy, que vamos a ver, aunque yo estoy en España y vosotros estáis en diferentes países, la violencia de género, por desgracia, es a nivel mundial. No solo estamos hablando a nivel europeo, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mal, yo le digo que es un mal que está a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, estamos escuchando pues, los tipos diferentes de violencia, ¿no? Yo, bueno, que ya llevo varios años trabajando con la violencia, yo creo que para mí, por el conocimiento que tengo con las mujeres en presencia de ellas, pues hablan quizás que para ellas lo peor es la violencia psíquica. Es decir, porque una persona que durante muchos años están ejerciendo una violencia psíquica sobre ellas va a determinar todo lo demás, ¿no? Es decir, como bien apuntaba Flor, pues esa baja autoestima, el no quererse a ellas mismas, el de ser siempre cómplices de alguna manera de esa situación que el marido le hace ver, el marido es su pareja, ¿no? Pero aparte de esto me gustaría anotar que yo pienso que a nivel de trabajo social de los diferentes países, bueno, de Europa, etcétera, creo que deberíamos de unificar quizás una definición exacta de lo que es la violencia. Porque, por ejemplo, yo que investigo sobre la violencia en diferentes países, en diferentes estudios a nivel mundial, por ejemplo, unos hablan de, por ejemplo, violencia de género, otros violencia doméstica, otros maltrato. Entonces, yo incluso me encuentro a veces con esa dificultad, ¿no? Porque aquí en España, por ejemplo, diferenciamos lo que es la violencia de género de la violencia doméstica. Es decir, violencia doméstica es aquella que se ejerce en la familia, da igual que sea una mujer, un padre, un hijo, un abuelo. Entonces nosotros partimos de ese concepto que para nosotros es muy importante, cuando la violencia de género simplemente es esa violencia que se ejerce a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Como también, no sé, pero me imagino que sí, por las lecturas que yo hago, que también está ahí en la mira la violencia vicaria, es decir, los hijos de estas mujeres, por eso es violencia de género, que están muriendo pues a causa pues, de ese maltratador, ¿no? Entonces creo que es importante señalar. Incluso también me gustaría señalar, bueno, porque yo quizás pues en mis temas, ¿no?, que trabajo, es la violencia invisible. Y yo puedo preguntar o reflexionar, a ver, ¿y qué es esto? ¿O qué entiende la gente, la sociedad por la violencia invisible? Pues yo que estoy recientemente trabajando en una investigación sobre violencia invisible, pues es esa violencia que las mujeres mayores de 65 años están ejerciendo sobre ella. Entonces, ¿por qué es invisible? Porque por lo menos a nivel de datos de España, que luego podemos hablar, o a nivel incluso de los diferentes países que estamos aquí representando, hay un porcentaje muy alto de mujeres de mayores de 65 años que no denuncian. Entonces, no denuncian y no aparecen en los datos de mujeres, en las estadísticas que están sufriendo violencia de género. No porque no lo sean y sean víctimas, efectivamente. no se atreven a este paso. Correcto, porque claro, si ya cuesta, por lo menos en España y a nivel de otros países, denunciar porque hay una dependencia, sobre todo por lo que yo he trabajado, una dependencia económica, a la vez psicológica, etcétera, pues imagínense ustedes una mujer que ha nacido en un contexto que para mí es importante, histórico, político, social, como ha sido en España, que el rol de la mujer, por ejemplo, hace 50, 60, 70 años, nuestros padres, nuestros abuelos, yo por lo menos que ya no soy tan jovencita, ¿no? Han sufrido esa violencia desde el primer día que se esposan, que se casan, porque siguen
incluso lo que puede pasar ahora, ese concepto del amor romántico, el amor para toda la vida. No, señores, el amor se rompe cuando deja de haber esa afinidad que podemos llamar, ¿no? Entonces, creo que es importante pues dar a conocer esa violencia invisible, que nuestros abuelos, seguramente que por desgracia, que algunos de nosotros somos conocedores de esos casos de esa violencia invisible, ¿no? Claro. Y que aparte... Y sobre todo, perdón, Yolanda, nada. sobre esto que estás hablando, pero incluso imagino en una sociedad tan, digamos, atravesada por nuevas tecnologías, por juventud y demás, ¿cómo se atreve esa persona de 65, 70 años a quedarse quizás al sustento propio en un mundo que ha cambiado en las reglas de lo laboral, en las reglas de lo social incluso? Entonces eso mismo hace perpetuar a veces situaciones que no son saludables y que, como bien decís, están enmarcadas en la violencia, pero no se conocen, no se atreven a denunciar. Sumamente interesante. Correcto. Además, por ejemplo, yo he elaborado, bueno, en otros estudios he elaborado con un equipo de investigación el mapa de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años a nivel de España. Hemos localizado geográficamente dónde están esas mujeres mayores de 65 años que están sufriendo esa violencia invisible y que aún por encima estas mujeres no son conocedoras de los recursos ni dispositivos que hay para poder acceder. Es más, los datos que yo manejo es que estas mujeres residen en las zonas rurales, con lo cual hay una despoblación, la mayoritaria, por ejemplo, en España, de diferencias kilométricas de las zonas rurales, semi-abandonadas, con escasez de recursos, que no pueden acceder, ¿no? Nos comentaba Nancy que, bueno, la ley, ¿no?, de la violencia de género en España, por decirlo así un poco, los servicios sociales están transferidos a las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Es decir, hay un Estado, por decirlo, Estado federal, y luego hay las diferentes comunidades. Entonces, están transferidos los servicios sociales con sus diferentes recursos, prestaciones, etcétera. Pero a nivel del Estado, es decir, como pareciera a nivel Estado federal, tenemos desde el 2017 la ley de Pacto del Estado contra la Violencia de Género, que fue aprobado por su mayoría en el Congreso. Es decir, que aunque haya transferencia de los servicios sociales para mujeres que están en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las mujeres que sufren violencia de género, tenemos una ley que es un pacto de Estado específico para todo el territorio español, como también tenemos dispositivos, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, si podemos hablar un poco de los recursos que tienen estas mujeres, bueno, pues tenemos dos recursos muy importantes a nivel del Estado, que es, en primer lugar, Biogen y el Atempro. El Biogen, que está muy relacionado, pues creo recordar creo que era con Andrea, un poco con cuestiones de jueces, etcétera. El Biogen en España es una central, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, que depende del Ministerio del Interior y que está regulado por todas las fuerzas, digamos, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, etcétera, donde a ellos les llega en el momento que una persona hace una denuncia, ¿vale?, investigan y recogen toda la información y ellos elevan el grado de agresividad, sí, o de posibilidad de que ese maltratador le vaya a hacer daño no solamente a su mujer, sino también a los hijos. También tenemos el Atempro, que es un teléfono de 24 horas, 365 días al año, que también es a nivel nacional, donde todas las mujeres que están a sufrir violencia de género se puedan contactar efectivamente con personas especializadas en este. Sí, algo similar sucede aquí también. Interesante, Yolanda, todo lo que has introducido a la charla para seguir pensando y seguir debatiendo. Carla, te doy la palabra y luego voy con Andrea. Bien, gracias. Difícil,
con todo lo que han planteado es como difícil seguir el hilo o como ir como conectando. Sin duda tengo coincidencia con todo lo que han planteado y me parece central retomar alguna de las, no vamos a poder profundizar, pero sin duda creo que es interesante esto de decir, bueno, cómo lo definimos, ¿no? Y la coincidencia en esto de que la violencia se trata de una construcción cultural, social, histórica y política. Y en ese sentido, si uno la mira desde esa perspectiva, es imposible no decir que para las distintas sectores sociales, económicos, las distintas edades y generaciones, la violencia generacional, nadie queda fuera. Y entonces allí es donde aparecen las distintas tipologías que ustedes han ido colocando. En el caso de Uruguay, actualmente la ley vigente es la ley 19.580, que es muy ambiciosa en términos de cómo amplió las formas de violencia. Pasamos de las típicas o las más conocidas que tenían que ver con física, psicológica, económica, patrimonial, a formas expresas de la violencia informática, como mencionaban anteriormente, que va en aumento. Sorprende cómo va variando esto, cómo podemos también relacionarlo con otras formas históricas que estaban más arraigadas, pero que también han sido invisibilizadas a lo largo de los años, que es la violencia en el noviazgo. Porque cuando decimos también, cuando definimos esto como un fenómeno, un problema social, que es también cultural y es una construcción cultural y social, tiene que ver con las formas de socialización y tiene que ver con la naturalización de la violencia. Entonces, en esto relacionarlo con lo que iban diciendo y sobre todo con lo que decía Yolanda, ¿no? Se da una naturalización. Aparecen las diferencias en las denuncias. En Uruguay, la ley incluye formas como desde el femicidio hasta la violencia obstétrica, pero los números de denuncias se centran fundamentalmente en la violencia psicológica, como alguien mencionaba hace un rato, y que es terrible, ¿no? Porque son todas las formas terribles, pero esta va derecho hacia la destrucción de la autoestima, ¿no? Es ese proceso lento de aislamiento, de destrucción de autoestima y que cuesta luego tanto salir, tanto daño genera, daño que no es solo individual, que también genera un daño social, ¿no? Porque afecta a la comunidad toda. Y otra de las formas que no hemos mencionado, a ver, en esto de las visibilizaciones y invisibilizaciones hay las mujeres adultas mayores con el tema cultural, los niños y niñas históricamente silenciados, porque también pensemos en los cambios de paradigmas, ¿no? Pensemos en el modelo tutelar, donde niños, niñas y adolescentes eran objeto de derecho y no sujetos. No hace tanto de la convención y de los códigos de la niñez y la adolescencia y todavía nos cuesta darles voz, tanto en la vida cotidiana como en los procesos judiciales. Entonces, hay mucha gente todavía silenciada, ¿no? El tema de las mujeres rurales que colocaba Yolanda para mí es una preocupación particular porque sabemos muy poco todavía sobre las formas específicas de violencia que sufren las mujeres, que se da también atravesada por el aislamiento territorial, ¿no? No es solo el aislamiento social, familiar que producen las formas de violencia, sino que acá tenemos muchas veces la violencia dada por la falta de recursos, ¿no? La ausencia de políticas o programas específicos, la respuesta del Estado que no llega, pero a su vez Sí, sin también duda las las poblaciones distancias más vulnerables son siempre geográficas. Sí. Entonces, ahí es donde también podemos empezar a incorporar otras categorías de análisis como la interseccionalidad, ¿no? Que nos habla de las distintas capas de vulnerabilidad dentro de la violencia. No es lo mismo ser mujer que mujer afro o indígena, adulta mayor con alguna discapacidad, o sea, o estar aislada en un ámbito rural o estar en condiciones de pobreza. Entonces, me parece que todas estas cuestiones tenemos que seguir intentando visibilizarlas, discutirlas, ponerlas en debate. Esto que decían de, bueno,
cómo definimos esto en forma colectiva quienes trabajamos en las temáticas y quienes investigamos en estos temas, ¿no? Y sin duda, bueno, han dicho tanta cosa que es como muy difícil volver sobre todo, pero la importancia de hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. Y de cómo esto también se puede ir transformando, porque si decimos que es un fenómeno, es un problema social y cultural, bueno, tenemos que hablar de las nuevas masculinidades, de cómo construir formas de relacionamiento. Cuando hablamos de violencia, hablamos que se caracteriza por la simetría de poder, ¿no? Claro. Sí, Y por por eso, ese Carla, yo abuso decía de esa simetría de por eso poder y yo este decía al problema comienzo, un punto que estructural. me parecía importantísimo, tratarlo desde las primeras infancias, ¿no? Vos trajiste también a colación esto de la violencia en el noviazgo, digo, desde esos primeros estadios, empezar a repensar estas masculinidades, esto que decíamos, pensarlo como este problema estructural y social que es, para ya desde los primeros momentos de la vida de cada uno de las personas, podamos ir conceptualizando de manera correcta, ¿no? Y digo, esto de volver el foco siempre a la prevención de alguna manera, Sin duda. para evitar, ¿no? Y en eso me parece fundamental, pero para eso también, y un tema va llevando al otro, se necesitan, además de políticas públicas, obviamente, o políticas públicas, mejor dicho, que apunten a la capacitación, a tener lugares y profesionales que contengan de manera adecuada en cada uno de los estadías, de las instituciones, de las escuelas, de los clubes, de las instituciones que dependen del Estado. Bueno, así podríamos estar horas sin duda hablando. Le quiero dar la palabra a Andrea, que todavía no abrió, y vieron que les dije que iba a pasar volando porque nos queda poco tiempo, aunque no parezca. Así que le voy a recordar rapidito a nuestros oyentes y a nuestros invitados y a todo el que no conozca que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. La encontrás en www.riumso, con H, entre la I y la U.unlam.edu.ar. La convocatoria de materiales está abierta de manera permanente, así que si sos investigador, y por qué no, como siempre decimos, uno de los fines de este programa sin duda es visibilizar muchas investigaciones y muchos profesionales que están detrás de temas tan interesantes como es el que estamos tratando hoy. Podés visitarla en www.riumso, con H, entre la I y la U.unlam.edu.ar. Hoy estamos conversando sobre el trabajo social, las intervenciones en violencia de género. Yo creo que vamos anotando un segundo programa para poder hablar de la intervención del trabajador social propiamente dicho, porque claro, hay mucho por definir, hay mucho por conversar y bueno, quizás se nos está escapando eso de poder apuntar específicamente a lo que hace el trabajador social cuando se encuentra con estos cuadros de violencia de género, pero vamos a tratar en estos últimos minutos de poder, aunque sea, dejar alguna idea esbozada. Andrea, te doy la palabra. Bueno, bien. Creo que voy a dar puntadas alrededor de este gran tejido que vamos haciendo. Bueno, un primer elemento que quiero señalar es, digamos, de qué manera en el caso colombiano se visibiliza o se representa la violencia basada en género. Digamos que para nosotros la violencia basada en género efectivamente está más situada en la mujer, jurídicamente también, pero hay instancias, por ejemplo, como las de la salud, que consideran la violencia de género tanto para mujeres como para hombres. Y pues la estadística, por ejemplo, para el 2004 es donde un 74% de casos de violencia registrados en instituciones de salud pues estuvo sobre las mujeres. Entonces digamos que hay una pequeña mirada diferenciadora, pero de manera general está situada en las mujeres. En términos de la tipología que señalaban, que me parece algo en lo que quiero hacer énfasis, hay una violencia que aún está poco mapeada, poco investigada, pero que cada vez se hace más latente y más presente. Ustedes saben que existe la violencia vicaria y toda la coacción se ejerce desde los niños o las niñas en el marco de la estructura familiar, pero ahora con este nuevo auge, con esta construcción social de lo que llamamos familias multiespecie, por ejemplo en Colombia, la coacción que se genera hacia las mujeres está siendo mediada por la violencia hacia los animales.
esa violencia se llama violencia interrelacionada para quienes nos están escuchando en este programa. Es una modalidad de violencia que, como vuelvo y reitero, está muy poco mapeada. Yo lidero un semillero de investigación en la universidad con estudiantes de trabajo social. En algunos países es posible que no reconozcan esta figura, en algunas universidades del mundo no existe esta figura de semilleros de investigación, que es donde los estudiantes de manera voluntaria quieren investigar un campo de conocimiento. El campo que yo tengo en el semillero que lidero está relacionado, está vinculado con la relación que establecemos los humanos con los animales. Y desde allí, pues hay un interés en abordar las familias multiespecie y por ende hemos investigado la violencia de género que se establece en las familias multiespecie. Derivado de ello, pues hicimos una investigación que después puedo dejar el link del artículo que tenemos publicado para quienes quieran ahondar un poco más sobre lo que fue ese estudio, pero para señalarles algunos aspectos que pueden ser significativos cuando hablamos de violencia de género, es esas nuevas formas que estamos viendo, este fenómeno, cómo se va reconfigurando en la manera como se ejerce la violencia hacia las mujeres. Entonces, es decir, ya no te hago un daño físico, ya no te hago un daño psicológico como lo podía hacer anteriormente, sino que tienes un vínculo tan fuerte, tan estrecho con tu animal de compañía que te coacciono a través de la violencia que ejerzo hacia el animal. Y violencia hacia el animal de carácter físico, incluso identificamos casos de secuestro, identificamos casos de lanzar un animal desde un edificio, desde un automóvil en movimiento, de desaparecer al animal, de envenenar silenciosamente a un animal para que entre en angustia a la mujer y no logren identificar qué es lo que está pasando. Entonces, fue muy complejo poder identificar a las mujeres en esas situaciones porque les costaba un poco entrar en este diálogo para la investigación, entonces decidimos hacer un estudio más de carácter de revisión documental de noticias, es decir, en medios de comunicación digital, qué noticias se habían desarrollado en diferentes países, o sea, identificamos países de Latinoamérica y en España encontramos bastantes casos, o sea, el país donde más casos de violencia de violencia interrelacionada se registraron fue en España a nivel internacional y pues a nivel nacional en Bogotá, que es la ciudad donde resido. Pero esto para decirles que allí hay una particularidad. Estas noticias, por ejemplo, hacen énfasis no necesariamente a la violencia de género, sino hacen énfasis, por ejemplo, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, otros violencia hacia el animal, es decir, maltrato animal, sí, porque maltrato. Ese es el lenguaje que se refiere hacia el animal, maltrato animal, otros violencia de género, pero en ninguno aparece identificada esta intersección que tenemos que abordarla, ¿sí? Como intersección, porque hay dos seres sobre los que se está ejerciendo un mecanismo de violencia. Y el animal es el dispositivo de violencia hacia la mujer. Entonces, ¿qué nos implica pensar este nuevo fenómeno de violencias interrelacionadas? Y creo que allí, como en aras de ir dándole puntadas hacia ese segundo episodio de este programa, ¿qué nos implica pensar los retos para el trabajo social? ¿Sí? Los retos para el trabajo social son enormes, son abismales, porque tipologías de violencia de género como esta implica tener un marco de interseccionalidad con todas las instituciones, es decir, yo no puedo trabajar por este lado el maltrato animal, por este lado el maltrato hacia la mujer. Tenemos un vacío enorme, por ejemplo, en Bogotá, que es donde mejor atención tenemos en Colombia para refugiar, acompañar y hacer seguimiento a las mujeres que, por ejemplo, tienen problemas de seguridad y que se previenen para que no terminen un feminicidio. Las casas de refugio para las mujeres en Bogotá son casas que están condicionadas solo para seres humanos, es decir, mujeres y sus hijos y sus hijas. Pero muchas mujeres no acuden a estos lugares
porque las casas no lo reciben con sus animales de compañía. Entonces la mujer sigue estando en un alto estado de riesgo. Lo otro es que la mejor atención la damos en Bogotá, en estas casas de refugio del distrito, y hay muchas mujeres que han tenido que venir de otras ciudades del país a entrar a este programa porque solo Bogotá lo tiene. Pero tenemos en términos de violencia interrelacionada desde la política pública un vacío enorme. ¿Y eso qué le implica al trabajador social o a la trabajadora social? Tener que pensar toda una red de articulación y todo un programa para la prevención, para la atención, para el seguimiento de este tipo de fenómeno, de este tipo de caso de violencia, con todas las instancias que conciernen. Y ahí tenemos una mirada transdisciplinar, porque no es solamente con el área jurídica, la psicológica, sino también con los médicos veterinarios para este caso. Entonces es un flujo, digamos, de articulación. Es mucho más abarcativo, claro. Mucho más amplio. Bueno, me gustaría darles 2 minutos a cada una. Vamos a empezar como esta ronda final y vuelvo a terminar con vos, Andrea, después de la ronda para que en 2 minutitos vayamos diciendo lo que quieran respecto del programa de hoy y nos comprometemos a la próxima vez empezar ya desde este lugar. Ya lo vemos por YouTube, lo vemos repetido y empezamos directamente el programa hablando acerca de las herramientas y la forma de accionar y demás de los trabajadores sociales. Nancy, te doy la palabra, sigo con Yolanda. Bueno, me parece muy importante el tema que dejó planteado Andrea, porque en nuestro país se trabajaba el tema de la violencia hacia los animales de compañía, lo que llamábamos la violencia ambiental, ¿no? Y eso fue cambiando, pero eso abre al gran tema de lo importante de abrir esos marcos de inteligibilidad, de conocimiento para poner nombres, nuevas nociones, frente a situaciones que venían ocurriendo, pero que se valoraban de otra manera. Digo, esto es muy importante porque esto nos abre una posibilidad de fomentar el tema de las investigaciones en ciencias sociales y humanas, que a veces se encuentra devaluada, como que no tiene tanta importancia como otras ciencias, y a partir del estudio de estas cuestiones es que abrimos estos marcos de inteligibilidad y eso se vuelca a la comunidad. Esto pasó en nuestro país. Nosotros hemos tenido un gran avance en el tema de violencia doméstica, en la violencia de género, con ninguna menos, pero digo, ahí es un trabajo entre las cuestiones de investigación, entre las cuestiones de academia y lo que le llegó a la gente, y por eso también empezó a cambiar el sujeto de la intervención en violencia de género. Por ejemplo, algunas mujeres hoy se atreven a denunciar cuestiones que antes que no podían denunciar. Por ejemplo, en las cuestiones relativas al abuso sexual, ¿no? A la violencia sexual. Hoy se animan más las mujeres a denunciar ciertas cuestiones, por ejemplo, las que violan sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso, insisto, que es muy importante no retroceder en materia de investigación, nuevos conocimientos, y en ese trabajo que tenemos que tener visibilidad, que dar visibilidad a la sociedad para que se apropien de esos conocimientos, que se apropien de esas nociones y puedan llevarlas a sus vidas cotidianas. Importantísimo la comunicación, Nancy, esto que traes, estos espacios, de verdad cuando los pensamos porque quizás mucha gente por primera vez escucha hablar de muchas cosas de las que estamos aquí hablando y puede conceptualizar lo que le pasa, decir, bueno, no es tan normal, no es tan natural, yo estoy viviendo esto, entonces hay algo que me empieza a hacer ruido, ¿no? Esa chispita, como siempre decimos, que empieza por esto, por lo que me contó un conocido, por lo que me dijo, por lo que escuché, y ya no empieza a sonar algo tan natural o que me tiene que pasar y lo dejo ahí nomás, ¿eh? Así que es súper importante esto que decís. Yolanda, tus 2 minutos. Gracias de nuevo. Simplemente varias cosas. Por alusión, decir que en España sí, efectivamente, incluso a nivel de derecho, ¿no? Cubre lo que es la violencia que se ejerce sobre las mascotas, ¿no? Está regulado por ley. Efectivamente, cada vez hay más violencia sobre las mascotas. ¿Por qué? Pues porque desde la diversidad funcional de hoy en día de las familias, de las diferentes tipologías de la familia, hoy la familia no solamente está formada por la familia padre, madre, hijos, sino está formado por familias monoparentales, como puede ser un padre, un hijo, un padre, un hijo, una madre, un hijo y esta mascota, con lo cual ya lo consideran como miembros más, como un miembro
perdón, como miembro más. A raíz de todo esto, bueno, pues por eso hay ya lo que aquí se dice en España, ya hay un gran paraguas que cubre ya este tipo de violencia. De hecho, bueno, yo estoy dirigiendo pues varios trabajos que se centran concretamente en el tema de la violencia de eso, en las mascotas. A mí me gustaría, ya para finalizar mi intervención, que lógicamente, igual que todas, darían para mucho, porque por desgracia es un tema que trabajamos y que al mismo tiempo trabajo con mucho gusto porque he vivido las experiencias y creo que el papel del trabajador social que trabaja, bueno, que quedará para debatir en otro programa, creo que es muy importante la profesión de trabajo del trabajador, trabajadora social, por esa cercanía a la sociedad que no la tienen otras, bueno, pues otras profesiones, incluso como la psicología, la psiquiatría, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos un valor añadido para poder prevenir, entre comillas, ¿vale? Ese tipo de violencia. ¿Y cómo tenemos que prevenir? Pues tenemos que prevenir, o pues yo por lo menos lo considero así, desde las edades tempranas, desde nuestra familia, es decir, desde nuestros hijos, ¿no? Y quiero también, ya para finalizar, es que yo hablo mucho, me encanta hablar sobre este tema, aunque no se debería de hablar, a modo de reflexión, ¿no? Que nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué será que la mayor parte de las investigaciones y de las trabajadoras sociales somos mujeres, ¿no? Yo que trabajo mucho bueno, en investigaciones, y de hecho, bueno, pues tengo, ahora mismo estoy con un proyecto de cooperación internacional con Perú, que trabajamos, bueno, pues el acompañamiento biopsicosocial con mujeres indígenas que están sufriendo violencia de género. Y me he encontrado también que mayoritariamente son las mujeres que estamos en esa investigación. Entonces creo que es muy, muy importante no solamente trabajar con las mujeres en general, que están siendo violentadas por sus parejas, pero también tenemos que implicar, o yo por lo menos siempre lo digo, implicar al hombre. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con él, es decir, pero trabajar en todos los aspectos, esto no se va a acabar nunca. Porque claro, aquí en España, cuando hay la manifestación contra la violencia de género, puede decir que el 70 o el 80% son mujeres, mujeres de determinadas edades. Y digo yo, ¿dónde está la parte masculina? Porque lógicamente cuando hablamos de violencia de género es el hombre sobre la mujer. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, dejo eso a modo de reflexión. Totalmente, gracias, Yolanda. Carla, voy contigo. Es muy difícil no repetirse en lo que van planteando. Yo creo que esto que plantea Andrea en relación a las nuevas formas, ¿no? Yo creo que esta es bien una temática de estudio, un campo de intervención en el que uno nunca tiene la vaca atada, ¿no? Cuando crees que lo entendiste, que lo tenés más o menos dominado, surge, ¿no? Una nueva forma que te desafía intelectualmente, emocionalmente, etcétera, para comenzar de nuevo a investigar y a estudiar. Nunca termina, lamentablemente, además. En esto de la violencia vicaria y en estas formas, nuevas formas que mencionaba Andrea y que retoma Yolanda, está sin duda también atravesado por el tema de las transformaciones familiares, ¿no? Las mujeres hoy retrasan su entrada a la nupcialidad, las formas de rupturas conyugales es algo nuevo, las nuevas formas de convivencia en distintas casas, el retraso del primer hijo, todos estos cambios también influyen. Y muchas veces se da esta situación de decir, bueno, es una persona que en realidad vive sola, pero es una familia interespecie porque su familia, luego de la ruptura conyugal o de pareja, pasó a ser la mascota. Y entonces trasladamos aquella vieja violencia vicaria que hay que poner todavía mucha atención en los procesos por ruptura conyugales o separaciones, porque también allí con los intentos de acuerdos por pensiones alimenticias, por tenencias, por visitas, es allí donde muchas veces aparece la violencia vicaria. La violencia no termina con la separación o ruptura de la pareja, sino que muchas veces muta y se transforma y sobre todo se reorienta hacia los niños y niñas, entonces, y adolescentes. Esto es algo que quería remarcar.
pero también esto, ¿no? De cómo se va dando en estos cambios y aparece esto, las mascotas ahora como forma, de una nueva forma de violencia. Entonces, me parece que en este sentido tenemos todavía mucho por hacer en términos de capacitación, en términos de especialización y en términos de formación. Aquí en nuestro país, en Uruguay, el tema en este sentido, la universidad todavía tiene un debe en términos de asignación de recursos para investigación y en términos de formación, porque en el grado suele ser, la formación está dada por cursos opcionales, ¿no? O la formación se da luego por interés de los profesionales en los posgrados. Entonces, esto también me parece que es un tema a colocar en el debate. Y en realidad, para no extenderme mucho más, en relación a, sin duda, que trabajo social tiene muchísima acumulación en trabajo en esta temática y que deberíamos sin duda darnos el espacio, poder tener espacio para seguir profundizando en eso, en particular en el trabajo social forense. Nosotros hemos estado trabajando en una línea que le llamamos, que también lo publicamos como un artículo que se llama Nuevas Estrategias para Viejos Dilemas y que tiene que ver con la aplicación de una metodología específica de autopsia social para la investigación de femicidios. Esto fue un plan piloto para la solicitud de una primera investigación venida desde la Fiscalía de la Nación y fue una forma de ampliar, ¿no? Y de crear un campo nuevo para el trabajo social en esta materia, que es una metodología que utilizamos, aplicamos en ese plan piloto y que ahora fue aceptada por la Fiscalía y que ahora ya forma parte de la amplia gama de respuestas en términos de investigación forense que tiene nuestro instituto. Capaz que esto puede ser algo que podamos comentar en nuestro próximo encuentro. Cómo la realidad va cambiando, las nuevas formas de violencia mutan junto con los cambios sociales y culturales y cómo nos va desafiando y cómo tenemos que ir adaptándonos para dar respuesta. A veces solos sería el ideal hacerlo en forma interdisciplinaria, pero bueno, a veces en algunos espacios de ejercicio profesional es solo el trabajo social. Entonces también estas cuestiones me parece que están buenas poder discutirlas. Sí, Para cerrar, solo dar gracias por haber sido invitada y por el placer de haber escuchado, haberlos escuchado, y uno siempre aprende en estos espacios y me parece que estaría muy bueno que pudiéramos luego generar como algún intercambio acerca de nuestras distintas investigaciones y artículos, crear red, porque también esto es importante, ¿no? Interconectados, es importante. Totalmente, totalmente, Carla, agradecerte y me quedo con esto que dijiste, que lamentablemente en este tema también nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Cuando uno piensa que lo vio todo, que ya experimentó, que bueno, es lo último que se ve, siempre hay algo más, lamentablemente, para seguir, sin duda desafiando a gente tan profesional como cada uno de ustedes que pueda dar respuesta. Andrea, tus últimos 2 minutos y cierro, sí, Federico, con vos. Ok, gracias. Bueno, 3 cosas para compartir en este cierre. El primero, a todos y todas quienes nos escuchan, a hacerles un llamado, una invitación especial a siempre seguir denunciando, no callando, no naturalizar las prácticas de violencia de género en los espacios donde se encuentren, en las relaciones intersubjetivas que desarrollan. Ese es un llamado, digamos, a gritos que creo que hacemos aquí desde esta mesa en la que estamos conversando. Invitarlos a que eso siempre esté presente y nunca naturalizado. El segundo es, como lo decía Carla, yo también me sumo a esa invitación de red y de hecho mi invitación está abierta y dispuesta si en algún momento para ustedes aparece el interés de que hagamos una investigación de manera colaborativa para ver las formas de violencia interrelacionada en nuestros distintos países. Todas estamos en el campo de la docencia, en la investigación. Entonces, si alguna vez aparece un interés de estos, podemos hacer un trabajo colaborativo bello
desde los espacios donde estamos y hacer un aporte en estas nuevas formas de violencia. Entonces, pues ahí nos seguiremos interconectadas, como se llama el programa. Y el tercero, pues es agradecerles a las colegas, al colega Federico por este espacio de encuentro, a Dayana, a ti también, Flor, por este espacio que nos brindan, a la Universidad de La Matanza, y pues quedo súper atenta a si es posible tener este segundo encuentro para seguir hablando de lo que implica la intervención y la investigación del trabajo social en este campo temático, porque creo Totalmente, que hay que ver esos dos sí, escenarios, líneas, sí, esas dos líneas. por supuesto, porque hay mucha gente comprometida en la investigación y hay que también darle visibilidad a esas investigaciones y a lo que allí se trabaja y esta red, este concepto de red tan importante hoy en día. Federico, cortito, cierro contigo, he aprendido muchísimo hoy, así que, pero para seguir pensando. La verdad que fue muy enriquecedor, la verdad, la charla. Me apunté a 2 cositas, dejé muchas afuera para otro momento. Me quedo con esto, bueno, voy a algún aspecto de preocupación por estos discursos de odio que, bueno, están legitimados en la sociedad y están envalentonados también, eso me preocupa mucho, desde altas esferas del Estado, que no solo con el vaciamiento de políticas públicas para erradicar y prevenir la violencia de género, sino que también con esos discursos de odio fomentados desde lugares de decisiones, ¿no? Y me quedaba esto de los discursos de odio y bueno, el tema de también el desconocimiento de sectores importantes del Estado en la figura de los femicidios, el desconocimiento de la existencia de la violencia de género como violencia, y también pensaba por ejemplo, estaba leyendo a una autora acá en Argentina, se llama Val Flores, la recomiendo quizás a las compañeras que quizás no la conozcan, que hay un libro se llama Chonguitas, masculinidades de niñas, y bueno, plantea esto también, ¿no? De esta figura en nuestro país, la última dictadura, esta figura de los y las desaparecidos y desaparecidas, y por ejemplo las disidencias, en específico las lesbianas, ¿no? Que no aparecen muchas veces en estos discursos homodiantes, esto de cuando se tilda de perversión, de potenciales abusadores, siempre se piensa en los varones gay, ¿no? Entonces, incluso no aparecen en ese no lugar, ¿no? Eso no existe en el no lugar. Pensaba que más allá de las violencias que atraviesan esas disidencias, muchas veces incluso no aparecen, o sea, en los desaparecidos y las desaparecidas en nuestro país con la dictadura, peor que ser asesinados y asesinadas era estar desaparecido, ¿no? Esto es peor que recibir estos discursos homodiantes, es estar en ese no lugar y que se van a curar, entre comillas, con casarse con un varón, ¿no? Esta idea, ¿no? Está muy... Entonces, bueno, lo dejo ahí también como preocupación para seguir debatiendo. Seguramente. Gracias, Federico. Como siempre, creo Gracias. que lo mencionaban todas, pero Andrea decía la importancia desde el rol docente y desde la academia, desde el lugar que cada uno ocupe, para ir siempre haciendo, en el lugar que cada uno esté, con este pequeño granito de arena, ir visibilizando estas problemáticas, dejar pensando y dejar siempre encendida la cuestión de no, digamos, normalizar ciertas situaciones que son realmente preocupantes y más que nada hoy en día en tantos jóvenes y adolescentes que necesitan de ese acompañamiento, de esa mirada. Así que bueno, para allí también toda la academia y la formación de profesionales es muy, pero muy importante. Gracias a todas, he aprendido muchísimo de verdad en el programa de hoy, creo que nuestros oyentes también, y sobre todo el compromiso de hacer la segunda parte, episodio 2,
de esta temática tan interesante, y sobre todo también el establecer estas redes con cada uno de los que nos estuvo escuchando y nuestros oyentes que pueden ahí ingresar a los papers y investigar y encontrar colegas también que puedan estar investigando de lo mismo. Así que muchísimas gracias a todos, un placer para mí, gracias a todo el equipo de integrados, gracias al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio. Gracias Federico Campos, Nancy Mujica, Andrea Mireya Jiménez Pinzón desde Colombia, Yolanda García Vázquez desde España, Carla Calce Gianotti desde Uruguay. Un placer para mí haber estado con ustedes en el programa de hoy. Nos vemos el próximo domingo bien tempranito. Chau. Buena vida para todos. Gracias. Gracias.